Bienvenidos. En este video resolveremos una pregunta de tipo prueba 2 sobre una aplicación de la física a la vida real. Antes de resolver la pregunta, 3 tips para no olvidar. Calma, las preguntas siempre se pueden resolver. Hay una fórmula para todo. Usa de manera efectiva tu cuadernillo de fórmulas. Usa tus habilidades matemáticas y tus conceptos de física. Detén tu video ahora y lee la pregunta en detalle. Identifica y anota los datos relevantes. La pregunta plantea un caso de la vida real sobre el uso de cometas de gran tamaño como energía adicional para mover barcos de carga. Hay 3 detalles importantes a recordar mientras resolvemos esta pregunta. 1. El barco se mueve como consecuencia de la acción del motor y de la cometa. La rapidez constante implica que la fuerza neta y la aceleración del barco son cero. La tensión del cable que une a la cometa con el barco es la fuerza que aplica la cometa sobre el barco. En el problema, la dirección de esta fuerza no coincide con la dirección de desplazamiento del barco. Continuamos. Detén tu video ahora y lee la pregunta 1. La pregunta 1 pide calcular el trabajo realizado por la cometa sobre el barco mientras éste se mueve una distancia equivalente a 2000 metros. Es importante recordar que la tensión del cable que une a la cometa con el barco es la fuerza aplicada por la cometa. Tengamos eso en cuenta. La fórmula para calcular el trabajo que conseguimos en nuestro cuadernillo de fórmulas es trabajo igual fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo entre los dos. Tiene sentido escribir esta fórmula con la fuerza y el coseno juntos, los pongo allí los dos en azul, ya que la fuerza por el coseno del ángulo nos dará la componente vectorial de la fuerza aplicada por la cometa en la dirección del desplazamiento del barco. Es un detalle muy importante. Comprenderemos esto mejor al revisar el diagrama de cuerpo libre que hemos dibujado para este ejercicio, en el cual dibujamos todas las fuerzas aplicadas sobre el barco, a saber, la tensión de la cuerda, del cable, perdón, la fuerza que aplica el motor, la fuerza de resistencia que hacen el agua y el aire sobre el barco mientras este se mueve a través de ellos, el peso del barco y el empuje que hace el agua hacia arriba. Esas son las fuerzas aplicadas sobre el barco. Este detalle de la fuerza por el coseno del ángulo, que como dijimos anteriormente nos da la componente vectorial de la tensión del cable en la dirección de movimiento, lo vemos en este nuevo diagrama. Esta nueva fuerza que aparece aquí es una consecuencia de esta fuerza por el coseno. Es la representación vectorial de esa fuerza por el coseno. Muy bien. Fuerza por coseno del ángulo, traducido a este ejercicio, es la tensión del cable por el coseno de 42. He llamado a esto Tx, como he llamado a esto Tx acá. Así puedes ver la concordancia. Reemplazamos la tensión de la cuerda que está dado como un dato y el ángulo y calculamos fuerza por coseno del ángulo. Reemplazamos ese valor en nuestra ecuación para calcular trabajo. Utilizamos el dato de 2000 metros de distancia recorrida y calculamos el trabajo realizado por la cometa. Detén tu video ahora y revisa la respuesta paso por paso. Continuamos. Detén tu video ahora y lee la pregunta 2. La pregunta pide calcular qué porcentaje de la potencia total es aportada por la acción de la cometa. La fórmula para este cálculo no aparece en el cuadernillo de fórmulas. Requieres comprender el concepto y expresarlo matemáticamente. Lo que ves en la pantalla es la manera más simple de expresar qué porcentaje de la potencia total es aportado por la cometa. El barco se mueve como consecuencia de la acción del motor del barco y de la cometa. Luego la potencia total considera ambos mecanismos. Por eso tenemos esta fórmula, donde la potencia total requerida para que el barco se mueve bajo las condiciones dadas es la potencia que aporta la cometa más la potencia que aporta el motor.
La fórmula para calcular la potencia en este caso, que más nos conviene y que puedes conseguir en tu cuadernillo, es potencia es igual a fuerza por rapidez. Calculamos la potencia que aporta la cometa utilizando la fuerza que aporta la cometa, que aplica la cometa sobre el barco en el sentido de desplazamiento que calculamos en la pregunta anterior, y la rapidez constante que da el ejercicio, obtenemos esta potencia, cuya aproximación usando potencia de 10 es esta. Calculamos la potencia total, ya que conocemos la potencia aportada por el motor, está dada como un dato en el ejercicio, y expresamos la potencia aportada en función de la potencia total, como un porcentaje. La potencia aportada por la cometa respecto de la potencia total, es una fórmula de porcentaje, es 43.4%. Detén tu video ahora y revisa la respuesta paso por paso. Continuamos. Detén tu video ahora y lee la pregunta 3 y las nuevas condiciones planteadas. Es importante comprender el balance de fuerzas en esta pregunta para ambos casos, el caso en el cual actúan la cometa y el motor y el caso en el cual actúa solo el motor. El diagrama que tienes en la pantalla muestra las condiciones del caso en el que actúan el motor y la cometa. Podemos entender de la aplicación de la segunda ley de Newton, que es la expresión matemática del diagrama, que la fuerza de resistencia es equivalente a la fuerza del motor más la fuerza aplicada por el cometa, dado que el problema plantea que el barco se mueve con rapidez constante. Quiere decir que la fuerza total, la fuerza neta, es cero, luego la aceleración es cero. Entonces, al escribir fuerza de resistencia, estoy escribiendo el equivalente a la fuerza que aplica el motor más la fuerza que aplica la cometa. El segundo caso, que lo vemos en el siguiente diagrama, es el caso en el cual ya la cometa no actúa, luego la tensión del cable desaparece, la segunda ley de Newton aplicada a este caso es esta, y escribir fuerza de resistencia es escribir fuerza aplicada por el motor. Entonces, vamos a poder usar la fuerza de resistencia como una expresión de la fuerza total aplicada para mover el barco en la dirección deseada. Este detalle es importante para la siguiente diapositiva. Ok, vamos a resolver la pregunta 3. Como resumen, la pregunta 3 pide calcular la rapidez del barco cuando la cometa ya no actúa. Echamos mano de nuestro cuadernillo de fórmulas y conseguimos una fórmula para la potencia, que es potencia es igual a fuerza por rapidez. No tenemos muchos datos, entonces esta resolución va a requerir alguna matemática un poco más sofisticada. Si combinamos esa fuerza, que es la fuerza que aplica el mecanismo que está aportando potencia al barco, y la combinamos con la fórmula de resistencia dada en el ejercicio, obtenemos una fórmula de potencia en función de la rapidez. El hecho de que yo pueda combinar estas dos fórmulas se explica en el video un poco más atrás cuando decimos que la fuerza de resistencia es equivalente al total de las fuerzas que aportan potencia para que el barco se mueva. Quiere decir, al yo reemplazar la fuerza de resistencia en este factor de la fórmula de potencia, estoy diciendo que la fuerza de resistencia es equivalente a todas las fuerzas, cometa y motor, en cualquiera de los casos, que aportan potencia al movimiento del barco. Tenemos esta ecuación, que es una buena noticia porque sí tenemos algunos datos de rapidez y potencia para los dos casos. Planteamos dicha ecuación para los dos casos, para el caso en el cual actúan la cometa y el motor y para el caso en el cual actúa solo el motor, y obtenemos este sistema de ecuaciones que se ve complejo, pero que no lo es tanto. Un detalle muy importante es decir, recalcar que el valor de la constante K es independiente a la acción de la cometa. Luego, yo puedo despejar K para cada ecuación y confrontarlas porque K valdrá lo mismo
actúe la cometa o no. Esa confrontación de ecuaciones, una vez que se ha despejado acá, se ve en esta parte de la pantalla. De allí despejamos la ecuación para la rapidez del barco cuando solo el motor actúa, que es ese factor de acá. Despejamos la ecuación queda de esa forma. Reemplazamos los valores y obtenemos la rapidez del barco cuando solo el motor actúa. Es importante reflexionar sobre el hecho de que esta rapidez, que es 7.85 metros por segundo, es menor que 9.5 metros por segundo, que era la rapidez del barco cuando la cometa y el motor actuaban. Esto tiene sentido, ya que si el barco pierde la energía adicional que la cometa genera, es lógico que su rapidez disminuya. Detén tu video ahora y revisa la respuesta paso por paso. Continuamos. Detén tu video ahora y lee la pregunta 4. La pregunta 4 es una pregunta sencilla de resolver. El contexto plantea que el motor deja de funcionar y el barco se detiene en un periodo de tiempo equivalente a 550 segundos. Asumimos que la aceleración es constante. Luego podemos utilizar nuestras ecuaciones de cinemática que encuentras en el cuadernillo de fórmulas. Nos damos cuenta que no conocemos el valor de aceleración. Tenemos un valor de tiempo de 550 dado por el ejercicio. Tenemos un valor de rapidez inicial que hemos calculado en la pregunta anterior, porque la rapidez cuando solamente el motor actúa, pues es 7,85 metros por segundo, pero no conocemos el valor de aceleración. Utilizamos la ecuación rapidez final es rapidez inicial más aceleración por tiempo, tomando en cuenta que el barco se va a detener, la rapidez final es 0, como aparece allí en nuestra fórmula, y calculamos el valor de aceleración. La aceleración nos da menos 1,43 por 10 a la menos 2 metros por segundo, y es importante resaltar el signo negativo de la aceleración, que implica que la aceleración actúa para que la rapidez disminuya. Pues elegimos la fórmula de distancia de la sección de cinemática del cuadernillo, conocemos todos los datos, reemplazamos los datos en la fórmula, no olvidando, por eso he escrito aquí la aceleración en rojo, no olvidando que la aceleración es negativa, luego actúa para que la rapidez disminuya, y resolvemos la pregunta y obtenemos una respuesta de 2154,63 metros. Una pregunta sencilla de cinemática, cuyo concepto más importante es que consideramos que la aceleración es constante. Luego podemos echar mano de las ecuaciones que tenemos en el cuadernillo de fórmulas para aceleración constante. Revisa tu respuesta paso por paso. Continuamos. Detén tu video ahora y lee la pregunta 5. La pregunta 5 nos trae de regreso al hecho de que la aceleración del barco no es constante. Si recordamos la pregunta anterior, recordaremos que la fuerza de resistencia que el agua hace sobre el barco depende de la rapidez del barco. Luego, al no ser la rapidez constante, la fuerza tampoco lo es, luego la fuerza neta tampoco lo será, luego la aceleración también será variable, que cambiará en el tiempo. La pregunta pide dibujar un gráfico aproximado, quiere decir sin detalles, sobre cómo varía la rapidez del barco respecto del tiempo en estas nuevas condiciones. Es importante recordar un concepto matemático aplicado a la física, que es que en un gráfico velocidad-tiempo, la pendiente de la recta nos dará la aceleración. Para hacer esto más general, podría decir que en un gráfico velocidad-tiempo, la pendiente de las rectas tangentes a la curva, cualquiera sea esta curva, nos dará la aceleración. Los alumnos que hacen matemática y que ya han hecho cálculo comprenderán esta última sección bastante bien. Esta definición de aceleración seguramente la has visto en tu clase de física. Al terminar esta sección, puedes detener el video y revisar el detalle. Bien, entonces,
Por lo que hemos mencionado anteriormente, la aceleración del barco debería disminuir en el tiempo. Entonces hacemos una gráfica no lineal que muestra que la pendiente está disminuyendo, quiere decir que la aceleración disminuye cada vez más, hasta el punto en el cual en este valor la pendiente, la curva debería ser paralela al eje X, su pendiente debería ser muy cercana a cero, significa que la aceleración debería ser prácticamente nula allí. Se pide un dibujo aproximado, luego cualquier dibujo que sea no lineal y que muestre que la pendiente de la recta tangente a la curva está disminuyendo en el tiempo, pues se considera correcto. Espero que el video haya sido de utilidad y nos vemos en un siguiente video.